Hola muchachos, en este video vamos a continuar la clase pregrabada sobre el tema de cinética de crecimiento celular, tanto en fermentaciones como en cultivos celulares. Para ello vamos a retomar desde donde dejamos esta temática en su primera parte, que fue el modelo de Monod, para completar su descripción, y continuaremos con otros modelos de crecimiento, así como de formación de producto y de consumo de sustrato. Les recuerdo que la temática de modelamiento de la cinética de crecimiento celular es clave para el diseño de procesos de fermentación y de cultivos celulares, así como para su operación. En la primera parte de este video hablábamos sobre la estrategia para resolver el modelo de Monod, el cual, comentaba yo, se podría hacer a través de métodos numéricos utilizando un software matemático. Por ejemplo, utilizando la función O de 45 de MATLAB o utilizando la función de ecuaciones diferenciales de Polymath. En esos casos, cuando se aplica el método numérico, el software matemático lo que hace es generar una tabla de datos o, mejor aún, una curva que muestra cómo una variable depende de otra, es decir, la solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, también se puede realizar la solución, en algunos casos, de manera analítica, utilizando estrategias de cálculo, así como hicimos para obtener la forma integral del modelo de Malthus que vimos en la parte 1 de esta clase pregrabada, o de la ecuación de Michaelis-Menten que vimos en la unidad de tecnología enzimática, y liberarnos de los signos de derivada. Entonces, aplicando diferentes métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales, se puede llegar también a la forma integral del modelo de Monod. De esta manera, la ecuación de Monod también tiene una solución analítica, sino que es un poquitico más compleja, o más larga por lo menos, más que compleja. Y es la siguiente. La solución analítica del modelo de Monod, o sea, con estas dos ecuaciones, para el sustrato en función del tiempo, es esta. X sub 0 más y x sub s por s0 más k sub s, todo factor de logaritmo natural de x sub 0 más yxs factor de s0 menos s sobre x sub 0, logaritmo natural de todo esto, menos ks yxs por logaritmo natural de s sobre s0 igual, les dije que era largo, mu máxima factor de x0 más yxs por s0 y todo esto multiplicado por t. Esa es la ecuación 1. Y como pueden ver, esta ecuación está un poquito larga, no se me vayan a asustar, simplemente quiero mostrarles esta ecuación de manera informativa. Para la ecuación 1, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Qué es lo que cambia? Porque ahí está eso lleno de parámetros. YXS, mu máximo, KS, que son constantes, no cambian con el tiempo. S es la variable dependiente y S también está acá, está dos veces. Y el tiempo es la variable independiente. Como pueden ver, ustedes se acordarán en el caso de Michaelis-Menten que teníamos ds sobre dt en enzimas igual a b máximo por s sobre km más s, y que al resolverlo nos daba, lógico, cuando el tiempo igual a 0 teníamos s igual a s sub 0, nos daba la solución km por logaritmo natural de s0 sobre s más s0 menos s igual a b máximo por t. Y aquí teníamos como variable independiente el tiempo y como variable dependiente sustrato, que aparecía dos veces. Uno dentro de una función logarítmica, una función no lineal, y otro como una función lineal. ¿Eso qué implica? Que no podíamos resolver S en función del tiempo directamente, de manera explícita. Lo podíamos resolver, pero utilizando iteraciones, aproximaciones sucesivas. Pues eso mismo ocurre acá. No sé si ustedes lo ven, pero también tenemos un logaritmo natural, de hecho 2, en donde tenemos S.
Entonces es muy complicado de trabajar, entonces toca también hacerlo por aproximaciones sucesivas, por iteraciones. Y nos falta la siguiente ecuación, otra, necesitamos la biomasa. La otra ecuación es esta. S igual a menos 1 sobre YXS por X0 menos X más S0. En últimas, esto corresponde a decir que YXS es igual al cambio en la concentración de biomasa X menos X0, la final es mayor que la inicial, sobre S0 menos S. De acá es que sale esta ecuación. Y de acá ustedes pueden despejar X, que es la variable que tenemos, para cada valor de S. Entonces, de esta manera, juntando estas dos ecuaciones, estaría la ecuación 2. Juntando estas dos ecuaciones podemos obtener sustrato en el tiempo y biomasa en el tiempo. Continuamos con el análisis del modelo de Monod, que se refiere al cambio de la concentración de biomasa con respecto al tiempo y se considera igual a μ por x, donde μ es igual a la velocidad máxima específica de crecimiento celular, μ max, por la concentración de sustrato sobre Ks más S. Esta ecuación matemáticamente es igual a la ecuación de Michaelis-Menten que vimos en la unidad de tecnología enzimática, pero para reacciones enzimáticas. V, la velocidad de la reacción enzimática, es igual a una velocidad máxima por la concentración del sustrato de la reacción sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Como tiene la misma forma matemática, es de esperar que la gráfica de μ contra sustrato tenga la misma forma. Si damos valores a S, cuando S vale 0, y calculamos μ vale 0, cuando S vale 0,2, ¿cuánto vale μ? Cuando S vale 1, ¿cuánto vale μ? Pues podemos construir la gráfica. Donde en el eje de las abscisas tenemos el sustrato, por ejemplo, en gramos sobre litro o en moles por litro. Y en el eje de las ordenadas tenemos la velocidad específica de crecimiento celular, μ, en unidades de horas a la menos 1. La curva que se genera es una hipérbola rectangular que tiene esta forma. Vemos que la velocidad específica de crecimiento μ tiende a un valor constante y máximo conforme aumenta la concentración de sustrato, conforme va aumentando. Ese valor lo llamamos μ máximo, la velocidad específica máxima de crecimiento celular. Vemos entonces cómo esta curva roja se aproxima a este valor máximo, a una asíntota. Y lo que dijimos para Michaelis-Menten también es válido para el modelo de Monod, la ecuación de Monod. Tomamos la mitad del valor de la velocidad máxima específica de crecimiento celular e interpolamos. Y obtenemos aquí un valor de una constante que la llamamos K sub S. Esa constante K mayúscula sub S mayúscula recibe el nombre de constante de semisaturación del sustrato. Y de nuevo, ¿cuál es el sentido físico de estos parámetros? Es decir, de μ máxima y de Ks. La velocidad específica máxima de crecimiento celular se refiere a la velocidad límite de crecimiento de las células en un cultivo microbiano que se alcanza generalmente a altas concentraciones de sustrato. Es decir, cuando la célula tiene suficientes reservas de la fuente de carbono, de la fuente de energía o de la sustancia que se considere como sustrato y por lo tanto crece al máximo ritmo posible de reproducción. Recordemos que μ es la velocidad específica de crecimiento celular, que se refiere a la velocidad volumétrica de crecimiento celular dividido entre la concentración de biomasa, dividido entre un parámetro intrínseco del sistema. Entonces termina siendo el ritmo con que las células crecen referidas a la concentración de ellas mismas.
Entonces podemos decir que aquí las células están saturadas, entre comillas, por el sustrato, tienen suficiente sustrato y la velocidad de crecimiento no se limita porque haya poca concentración de sustrato. Sin embargo, si la concentración de sustrato es baja, o sea, estamos en esta zona de la curva, ya la velocidad de crecimiento celular, la velocidad específica, empieza a disminuir debido a que hay pocas reservas en el medio de cultivo del sustrato y por lo tanto las células no tienen acceso a todo el sustrato necesario para crecer sin limitación. Por eso, a menor sustrato, a menor cantidad de nutrientes, a menor comida, van a reproducirse y van a tener una velocidad menor. Eso es justamente lo que vemos acá. De hecho, en la primera parte de la curva podemos ver que en esta parte, conforme aumenta la concentración de sustrato, pero en la zona de bajas concentraciones de sustrato, pues vemos una proporcionalidad entre la velocidad de crecimiento celular específica y la concentración de sustrato. De esta manera, podemos decir que S es el sustrato limitante del crecimiento. Porque cuando hay poca cantidad, poca concentración de sustrato, pues la velocidad va a disminuir. De hecho, cuando ya no hay sustrato, la velocidad es cero, las células no crecen, no se reproducen. Como los medios de cultivo tienen diferentes sustratos, tienen varios sustratos, la fuente de carbono, por ejemplo, glucosa, la fuente de nitrógeno, sulfato de amonio, la fuente de fósforo, fosfato de ácido de potasio, etc. Tienen diferentes sustratos. Una forma práctica de poder entender qué significa el sustrato limitante es que es aquel que se acaba primero durante un cultivo por lotes, el primer sustrato que se consume. Generalmente ese sustrato que se consume primero es la fuente de carbono, la glucosa o la sacarosa o los azúcares. Por eso generalmente esta fuente de carbono constituye el sustrato limitante de un cultivo. Ahora bien, ¿qué significa K sub S? La constante de semisaturación de sustrato. Geométricamente, K sub S corresponde a la concentración de ese sustrato limitante, estamos en el eje de las concentraciones de sustrato, a la concentración de sustrato limitante cuando se alcanza la mitad del valor de la velocidad máxima específica de crecimiento celular. Es decir, es una interpretación similar al sentido físico de la constante de Michaelis en el modelo de Michaelis-Menten. Y desde el punto de vista físico, ¿a qué se refiere la constante de semisaturación de sustrato? Esta constante cuantifica, dice a través de un número, la afinidad del microorganismo por un sustrato en particular. Aquí ya se entiende mucho mejor el concepto de afinidad. Le gusta a un microorganismo un sustrato más que otro sustrato. ¿Y qué significa le gusta al microorganismo? Es decir, que asimila mejor un sustrato que otro. Por ejemplo, miremos algunos valores de K sub S. El microorganismo, el sustrato en el que crecen y el valor de Ks en miligramos sobre litro. Ya esto nos da una idea de que los valores de K sub S son pequeños. Entonces, por ejemplo, para bacterias del género Escherichia, cultivada en un medio de cultivo basado en glucosa, el valor de Ks puede ser de 4, mientras que esta misma bacteria, el género en realidad, cultivada en lactosa, se tiene un valor de K sub S de 20, valor mucho más grande. Para las levaduras del género Saccharomyces, cultivadas en glucosa, se tiene un valor alrededor de 25. Para las levaduras del género Candida, cultivadas en glicerol, se tiene un valor de 4,5. Es decir, el glicerol como fuente de carbono. Y se considera para estas mismas levaduras el oxígeno como un sustrato, que de hecho lo es, solamente que no está en el medio de cultivo, sino que se suministra a través del burbujeo de aire, pues tiene valores mucho más pequeños, 0,042 a 0,45. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tomemos el caso de las bacterias del género Escherichia. Vemos que con glucosa el valor de Ks es mucho menor que el valor con lactosa. Cultivos diferentes con medios de cultivo diferentes. ¿Qué significa eso? Que para alcanzar la mitad del valor de la velocidad máxima, digamos que esa mitad del valor sea un valor como 0,5 horas a la menos 1, por decir algo. Para alcanzar ese mismo valor, se requiere que el medio de cultivo tenga 4 miligramos por litro de glucosa. Pero si estuviéramos cultivando estas mismas bacterias ya en un medio con lactosa, se requeriría mucha más lactosa.
5 veces más de concentración, 20 gramos por litro, para alcanzar ese mismo valor de 0,5 horas a la menos 1, el mismo valor de la velocidad específica de crecimiento celular máxima, dividido sobre 2. ¿Eso qué significa? Que esta bacteria tiene más afinidad, más gusto, más apetencia, asimila mucho mejor la glucosa, que por cierto es un monosacárido, que la lactosa. La bacteria primero tiene que, por ejemplo, expulsar al medio de cultivo la enzima lactasa para que hidrolice la lactosa en glucosa y galactosa, y ya estos monosacáridos puedan atravesar la pared celular de la bacteria y se puede asimilar más fácilmente. Por eso tiene mayor afinidad por la glucosa, en donde no hay necesidad de hidrolizarla, sino que ya ella entra directamente a través de la pared celular al citoplasma de la bacteria, en este caso de Escherichia. A eso se refiere la afinidad. ¿Y eso qué implica? Que a menor valor de Ks, mayor es la afinidad del microorganismo por un sustrato dado. Entonces, entre más pequeño sea el valor de Ks, mayor afinidad. Y si es más alto el valor de Ks, pues tenemos menor afinidad. Es decir, el mismo enfoque que utilizamos para analizar el caso de la constante Michaelis, que caracteriza la afinidad de la enzima por su sustrato. Otro comentario importante que debo resaltar se refiere al oxígeno. Fíjense que el oxígeno no se formula en el medio de cultivo, sino que se burbujea, es un gas, a través del aire. Se burbujea aire y ya de las burbujas de aire se transporta el oxígeno en forma gaseosa y se disuelve en el medio de cultivo líquido. O sea, en el medio líquido nosotros no agregamos oxígeno preparándolo, sino que eso lo hacemos ya en la fermentación burbujeando aire. Vemos que la afinidad de la levadura cándida por el oxígeno es muy alta, estos valores son muy pequeños. ¿Qué significa? Que a muy pequeños valores de oxígeno, el cultivo celular de cándida alcanza rápidamente el valor de la mitad de la velocidad máxima específica de crecimiento celular. ¿Eso qué significa? Que a partir de ahí, con concentraciones muy bajas de oxígeno, prácticamente, por ejemplo, digamos 1 miligramo por litro, ya estaremos en esta zona de la curva y el cultivo ya no se va a limitar por falta de oxígeno. Basta un burbujeo para que el oxígeno se transfiera al medio de cultivo líquido, se disuelva en él, y con concentraciones moderadas, por ejemplo de 1 miligramo por litro, ya el cultivo no se limita, ya estamos en esta zona de la curva, por falta de oxígeno. Mientras que en el caso del glicerol sí se requiere mucho más glicerol para que no haya esa limitación. Ya a un valor de 4,5 miligramos por litro de glicerol tenemos que se alcanza la mitad del valor de la velocidad máxima, y se requerirían alrededor de 5, 6 o 7 miligramos por litro de glicerol para que el cultivo celular de cándida no se limite por ausencia de glicerol o por concentraciones bajas de glicerol. Entonces fíjense que con oxígeno estos valores son mucho más pequeños, hay mayor afinidad y por lo tanto no hay tanta limitación del cultivo celular por falta de oxígeno. Y de hecho eso es lo que se hace con todos los cultivos aeróbicos. Se burbujea suficiente aire para que no exista esa limitación y que ya el sustrato limitante no sea el oxígeno, sino que sea un componente en medio del cultivo como la fuente de carbono. Eventualmente también puede ocurrir que sea la fuente de nitrógeno la que limita el crecimiento celular. Ahora contrastemos esta curva de μ contra S con la curva que ya conocíamos de biomasa y de sustrato en función del tiempo, la que habíamos visto con anterioridad. Aquí, por ejemplo, en gramos sobre litro y aquí en horas. La curva del sustrato la va a representar en verde. Empezamos con una concentración inicial de sustrato S0 que va disminuyendo conforme el cultivo celular se va desarrollando hasta que se acaba el sustrato. Y la curva roja corresponde a la biomasa celular, que empieza en la concentración inicial X0, la que se establece justo después de agregar el inóculo al bioreactor, y tenemos una curva de esta forma de acuerdo con el modelo de Monod. Ves esta acá y cuando se acaba el sustrato entra en fase estacionaria. Esa es la forma matemática de las curvas generadas por el modelo de Monod. Entonces, ¿qué vemos? ¿Dónde está la zona de altas concentraciones de sustrato en esta curva? De la cinética, en el tiempo. Está hacia la izquierda de la gráfica. Aquí tenemos altas concentraciones de sustrato. Mientras acá la curva de la velocidad específica de crecimiento en función del sustrato, la zona de altas concentraciones de sustrato está a la derecha de la gráfica. En este punto, cuando hay suficiente concentración de sustrato, por ejemplo, digamos que la concentración de sustrato acá inicie en
50 gramos por litro, pues el microorganismo, al estar en la zona de altas concentraciones de sustrato, va a asimilar todas esas reservas de sustrato al medio de cultivo, no está limitado por falta de sustrato, de fuente de carbono, y va a crecer a su máxima velocidad posible, acá. ¿Qué es lo que va a suceder en estas zonas de altas concentraciones de sustrato? Vemos que la curva empieza a subir en esta fase de crecimiento de manera vigorosa, como si fuera una función exponencial. Digamos, por ejemplo, que el valor de KS es muy pequeño, es por ejemplo de 1 gramo sobre litro. ¿Qué significa eso? Que el valor de la constante de semisaturación por acá va a estar en un valor bastante pequeño, por ejemplo de 1 gramo por litro. A esto correspondería KS. Entonces, ¿qué podemos observar? Que durante la mayor parte del cultivo celular de la fermentación estamos en la primera fase de crecimiento, tenemos concentraciones de sustrato muy por encima del valor de KS, el valor de la constante de semisaturación. Significa que en toda esta zona de altas concentraciones de sustrato por acá, de 2, 3, 4, 5, 20, 35, 40, 50 gramos por litro, el cultivo va a crecer a su máxima velocidad posible. Es decir, el cultivo va a crecer con valores de mu tendientes a mu máximo. No se va a limitar. Pero cuando empieza la limitación, acá en la zona de bajas concentraciones de sustrato, que corresponde a esta zona de bajas concentraciones de sustrato, esta zona de acá, digamos que alrededor de 2-3 gramos por litro por acá, cuando el sustrato baja por debajo de esa concentración, ya las células se limitan, dejan de crecer al ritmo de la velocidad máxima específica de crecimiento celular, y entonces ahí es cuando vemos este efecto de la curva, es decir, por acá. Y aquí ya empieza a disminuir la velocidad de crecimiento hasta que llega un momento en que se vuelve cero, ya un valor de cero, la velocidad se vuelve cero, mu, deja de crecer si mu es cero, dx sobre dt es cero, y si esta relación es cero, significa que la concentración de biomasa es constante, y se acerca entonces al valor que tenemos acá, al valor de la concentración de biomasa para la fase estacionaria. Entonces ahí sí se nota el efecto de la limitación de la velocidad de crecimiento celular debido a bajas concentraciones de sustrato. Eso es lo que quería mostrarles, que este modelo es mucho más rico en información porque pone a depender la velocidad con que crecen los microorganismos y por lo tanto la concentración de la biomasa celular de la concentración de sustrato, de las reservas de nutrientes o de comida que tengan los microorganismos en el medio de cultivo. Sin embargo, cabe destacar que los valores de KS tienden a ser muy pequeños. Entonces, estas curvas tienden a ser muy pegadas hacia el eje Y. No son tan extendidas. Si fueran más extendidas, el valor de KS sería más alto, 2, 3, 5, 10. Entonces se notaría más este efecto. Tiende a ser KS muy pequeño, por lo que estas curvas tienden a pegarse mucho al eje Y. ¿Y eso qué significa? Que generalmente durante la mayor parte de la fase de crecimiento, digamos hasta por acá, la concentración de sustrato es suficientemente alta para estar en esta zona de saturación de los microorganismos por el sustrato, donde no hay limitación, y por lo tanto durante esta fase generalmente entonces mu tiende a ser mu máxima. Entonces tenemos que este modelo se convierte en el modelo de Malthus. Ya mu sería mu máxima por x, que sabemos que es una curva exponencial. Entonces, todo esto desde el punto de vista matemático, pero eso tiene aplicaciones prácticas en el sentido de que este modelo a veces no funciona muy bien para cultivos por lotes porque solamente empieza el cultivo a entrar en fase estacionaria a muy bajas concentraciones de sustrato y no se nota, a concentraciones más altas, no se nota este efecto de limitación. Por eso hay otros modelos que esta curva es más suave y se nota ese efecto de limitación de la concentración celular. Hay además otro modelo que a mí en particular me gusta mucho por su sencillez, pero también porque permite modelar o mostrar la fase estacionaria, que es el modelo de la ecuación logística. Que es un modelo muy utilizado en todas las áreas de la ingeniería. Entonces, la ecuación logística nos muestra que la velocidad o el cambio de la concentración de biomasa con respecto al tiempo es proporcional a la
formación de biomasa. El cociente de proporcionalidad lo vamos a llamar, por ejemplo, epsilon. Entonces, es parecido hasta acá a la ecuación de Malthus. Pero además tiene un factor de inhibición que hace que la velocidad decrezca, es un menos, que es proporcional al cuadrado de la concentración de biomasa. Esa es la ecuación logística. Esta sería como el equivalente a la velocidad de crecimiento específica μ. Epsilon y beta son parámetros. Entonces acá epsilon y beta son constantes. Beta x cuadrado un factor de inhibición, valor negativo. Al resolver esta ecuación, cuando tengamos epsilon y beta, y lógicamente para las condiciones de frontera, de nuevo, condiciones iniciales, cuando t vale 0, entonces aquí solamente tenemos x igual a x0. Aquí solamente tenemos una variable dependiente, x, además del tiempo. Aquí no hay sustrato. Digamos tiempo, aquí tenemos biomasa. Empezamos con biomasa x sub 0. Al resolver esta ecuación, matemáticamente, obtenemos una curva, como dicen los matemáticos, sigmoidea. O sea, con una forma de S, que es más o menos así. Esta es la forma de la ecuación. Vemos que la ecuación tiende a un valor constante. Es una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Es una curva que se acerca a una recta en el infinito. Entonces tenemos esta asíntota, este valor. Y ese valor lo vamos a llamar x máxima. Matemáticamente, x máxima, pues aplicando un límite cuando tiempo tiende a 0, es igual esa x máxima a epsilon sobre beta. Esa es la forma de la ecuación. Si la fase latente es pequeña, sirve para describir o para dibujar también, predecir, modelar la fase latente, la fase de crecimiento y la fase estacionaria. Fíjense que casi ninguna ecuación permite, aunque se puede hacer con un artificio matemático, con otro término, mostrar la fase de muerte. Pero eso es lo que nos interesa. Hay otra forma de expresarla, que aparece en algunos textos, pero que sigue siendo la misma y la misma curva, que es expresarla de esta manera. Dx sobre dt igual a μ por x, factor de 1 menos x sobre x máxima. Esa es una forma donde μ es la que ya conocemos. La velocidad específica de crecimiento. μ sería igual a epsilon. Y si multiplicamos, pues, ¿qué nos da? μ por x menos μ sobre x máximo, que es este, por x cuadrado. Si μ es igual a epsilon, epsilon x menos, y estos son dos constantes, una constante μ sobre la constante x máxima. Y la división de dos constantes da una tercera constante que sería beta. μ sobre x máximo igual a beta, pues teníamos beta x cuadrado. Entonces son dos equivalentes. Por tanto, la encuentran en la literatura, sea de esta manera o sea de esta otra manera. Aquí se ve un poquito más compleja, pero se nota que el valor de x máximo tiene un sentido físico, que es este sentido que tenemos aquí. Aquí pues más sencilla, y aquí muy bueno porque simplemente dividimos epsilon sobre beta y obtenemos el valor de la sin, o sea, el valor de x máxima. Esta ecuación tiene una solución analítica, pues no solamente pues por MATLAB o por Polymath, pues podemos tener una solución analítica. No es tan fácil de resolver como la ecuación de Malthus o la ecuación de Michaelis-Menten que vimos en su debido tiempo, pero tiene una solución. También se hace separando por partes las variables, todas las x a este lado y los tiempos al otro, y después descomponiendo en fracciones parciales para poder integrar y hallar la ecuación. Al resolver la ecuación diferencial, nos da esta solución. Recuerden, x en función del tiempo. X es igual a epsilon por x sub 0 sobre epsilon por e a la menos epsilon t más beta por x sub 0, factor de 1 menos E, Euler, a la menos epsilon t. Como pueden ver, pues no es tan sencillo, pero tampoco es nada del otro mundo pues llegar a esta ecuación diferencial. Esta es la solución. A este modelo lo llaman ecuación logística, el modelo en forma diferencial, porque está con ecuaciones diferenciales, con el signo de diferenciales, y cuando se resuelve la ecuación diferencial, pues desaparecen estos símbolos de diferenciales y lo obtenemos así, x en función del tiempo, x acá y tiempo acá. Y esto lo llamamos, o la ecuación logística, en su forma integral. Forma diferencial, forma integral. Esto se resuelve explícitamente, es decir, x en función del tiempo, x a este lado sola y al otro lado una expresión que tiene el tiempo. Le damos valores al tiempo, si tenemos epsilon y beta, cuando t vale 0, x vale x sub 0.
cuando t vale 1, cuando t vale 2, y así sucesivamente para ir hallando los valores de x en el tiempo. Entonces tenemos ya 3 ecuaciones o 3 modelos. El modelo de Malthus, que vimos en la clase anterior, más sencillo. El modelo de Monod, que incluye sustrato. Y el modelo logístico o ecuación logística, que también es sencilla. Y que nos muestra además la fase de crecimiento y la fase estacionaria. Entonces volvamos de nuevo a nuestra curva experimental. Entonces nosotros proponemos un modelo para esta fase de crecimiento, inclusive para la fase estacionaria, y ajustamos los parámetros, o sea, los coeficientes, con base en los datos experimentales. Con base en los datos experimentales ajustamos. Es decir, cómo hallamos mu máxima y yxs, o cómo hallamos epsilon y beta, pues los hallamos a partir de los puntos experimentales mismos. Estos puntos negros, y yo los llamo a veces puntos experimentales discretos. Entonces hay un procedimiento que se hace en MATLAB, ahí sí, Polymath es más difícil, que es la regresión no lineal para hallar los parámetros de los modelos con los datos, a partir de los datos experimentales. Pero si no, ¿quién nos va a dar acá? Mu máximo, o KS, o epsilon y beta. ¿Quién nos lo va a dar? Pues nos toca hacerlo a través de un procedimiento que se llama regresión no lineal. En MATLAB, la función que lo hace automáticamente minimiza los errores y nos halla los parámetros, se llama NLinFit. Es una de tantas, hay varias. Esta función es la función que en MATLAB nos permite entonces hallar los coeficientes. Y con los coeficientes, después con O de 45, podemos generar las curvas. En la fase estacionaria, los microorganismos entonces ya se les acabó el sustrato, y los microorganismos entonces, ¿qué hacen? No mueren inmediatamente, sino que todavía algunas células viejas mueren. ¿Mueren por qué? Porque se les acabó el sustrato, mueren de inanición. Al morir las células, se rompen la pared celular, todo el contenido del citoplasma se dispersa en el medio, y ese contenido del citoplasma pues tiene proteínas, aminoácidos esenciales, sustancias nutritivas, vitaminas, etcétera, azúcares, bueno, transformados, ácidos orgánicos, etc. Y esas sustancias que se liberan son tomadas por, estoy hablando de la fase estacionaria, por otras células más jóvenes. Entonces se mueren las viejas, y las jóvenes entonces se aprovechan de la muerte de las células viejas para alimentarse y multiplicarse. Entonces unas células mueren y otras células jóvenes nuevas aparecen. Entonces se compensa la muerte celular con la reproducción de las células, y por eso durante la fase estacionaria tenemos una concentración constante. Vamos a llamar a esta concentración X sub S, que sería la concentración de biomasa en la fase estacionaria. Y a este tiempo, cuando empieza la fase estacionaria, lo vamos a llamar T sub S. S de stationary en inglés. Este sub S es el tiempo de inicio de la fase estacionaria. De hecho, acá en este proceso es cuando se forman metabolitos secundarios, o sea, productos secundarios de la biomasa celular, metabolitos secundarios, que son los productos que se forman una vez el crecimiento celular se ha detenido. Y se producen en esta fase, en la fase estacionaria. Por ejemplo, algunas vitaminas, algunas enzimas, o en la industria farmacéutica, los antibióticos, la penicilina, la cefalosporina, la tetraciclina, la ampicilina, cuando se obtienen a partir de microorganismos. A diferencia de estos metabolitos que se obtienen en la fase de crecimiento, o sea, cuando las células están creciendo, que se llaman metabolitos primarios, como el etanol, otro tipo de enzimas. El mismo etanol se va formando cuando las células van creciendo, ácido cítrico, algunos ácidos orgánicos del ciclo de Krebs, los mismos componentes de la pared celular de las bacterias o de los hongos o de las levaduras. Esos componentes de la pared celular, entre más crecen las células, pues tienen que formarse conforme van creciendo, conforme la biomasa va aumentando. Entonces, por eso los llamamos metabolitos primarios. Entonces, el modelamiento de la fase estacionaria es muy sencillo. Pues el modelo es muy sencillo. X
durante la fase estacionaria, que va de TS en adelante, es igual a X sub S, a esta concentración de biomasa. Es el modelo para la fase estacionaria. Sencillo, constante. Y finalmente llegamos a la fase de muerte. Entonces, en esta fase de muerte, ya este proceso de que algunas células mueren cuando no hay sustrato, ya hace rato se acabó el sustrato, algunas células mueren mientras otras crecen, eso no puede generarse eternamente, constantemente. ¿Por qué? Porque además dentro de los metabolitos secundarios se forman sustancias de excreción, sustancias tóxicas del metabolismo. Como el sistema es cerrado, es un bioreactor cerrado, imagínense ustedes que tuviéramos un grupo de personas que están reproduciendo, teniendo niños y todo, en una piscina, y no los dejaran salir de la piscina, para nada, les dan comida, pero no los dejan salir de la piscina. ¿Qué se les va a ir acumulando en la piscina? Pues sustancias, materiales de excreción de los seres humanos. Y eso tarde o temprano va a generar un problema para los seres humanos, se van a morir por enfermedades, por lo que es intoxicación. Entonces eso también ocurre con los microorganismos, van generando sustancias de excreción, antimetabolitos los llaman en algunos textos, y entonces esa sustancia de excreción va a hacer que las células se intoxiquen y empiecen a decrecer, a morir, y entonces empieza a decrecer. Entonces, en este caso, la fase de muerte inicia acá, la vamos a llamar acá este punto donde inicia la fase de muerte, la voy a llamar T sub D, tiempo de inicio de la fase de muerte, D de death en inglés. Entonces acá vemos que hay un cambio de la biomasa con respecto al tiempo. Entonces acá para la fase de muerte, ¿cuál sería el modelo? Hay un cambio de la biomasa con respecto al tiempo, pero es un cambio negativo, va decreciendo. Igual a K sub D, una constante de muerte por X. O sea, parecido al modelo de Malthus, solamente que aquí ya es una constante de muerte, K sub D es constante. Y la solución de esta ecuación, con las condiciones de frontera, que es cuando T es igual a T sub D, X es igual a X sub S, empezamos desde acá, T sub D, X sub S. Entonces la solución es X igual a X sub S por E a la menos K sub D por T menos T sub D. Parecido a la ecuación de Malthus, solamente que la de Malthus nos da esta ecuación creciente, pero acá nos da decreciente, va disminuyendo la fase de muerte. Solo que en fermentaciones industriales en biotecnología, pues la fase de muerte no nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque hay, digamos, dos tipos de productos en los procesos microbiológicos. Cuando el producto es la biomasa, entonces queremos que tengamos la mayor cantidad de biomasa posible, como por ejemplo en la obra de panificación, en la proteína celular, en los cultivos starters, en los cultivos iniciadores, cuando el producto son células. Lo que queremos es que haya la mayor cantidad de células. Entonces, cuando queremos que haya la mayor cantidad de células, ¿cuándo ustedes pararían la fermentación? Es decir, cuando el producto es la biomasa celular, ¿cuándo ustedes detienen la fermentación? En un proceso industrial o en el laboratorio, o en el piloto, ustedes tienen la potestad de parar el proceso. Aquí está el fermentador trabajando, si en un cultivo aeróbico está también agitándose y agregándose aire mediante un compresor en el bioreactor. Pero recuerden que está constantemente prendido el fermentador, se está consumiendo el sustrato, se está formando la biomasa. Entonces, si el producto es biomasa, levadura, proteína celular, cultivos starters, etc., ¿cuándo ustedes pararían la fermentación? En el pico del crecimiento de biomasa, en el inicio de la fase estacionaria. Dos formas de decirlo. Entonces yo lo pararía acá, en TS, hacia acá lo pararíamos, porque el producto es la biomasa. Por ejemplo, que esto sea 40 horas, ¿para qué vamos a tener 90 horas más prendido el fermentador? Para que los microorganismos entren en fase estacionaria y después empiecen a morir. No, lo que necesitamos son organismos vivos, vigorosos, acá. Al final de la fase de crecimiento, o lo que es lo mismo, al inicio de la fase estacionaria. Ahora, si el producto del metabolismo, que aquí no está la curva del producto, el producto es un metabolito primario, o sea que el producto se forma conforme la biomasa se va también formando. Entonces, en ese caso, ¿cuándo pararían ustedes la fermentación? Un producto, un metabolito primario, por ejemplo, es el etanol. Conforme se va formando más biomasa, más etanol se va formando. Entonces voy a hacer la curva del producto. Entonces, por ejemplo, tenemos un metabolito primario. Conforme se va formando la biomasa, se va formando el producto. Y después se deja formar la biomasa y el producto queda en el medio del cultivo. Por ejemplo, un producto extracelular, que las bacterias o las levaduras secretan el producto al medio. Sería un producto que sería un metabolito primario. Entonces, ¿cuándo pararían la fermentación? También en el inicio de la fase estacionaria. Estamos hablando de un metabolito primario. También lo pararíamos acá, en TS.
Ahora, si el producto es un metabolito secundario se forma ya después de que la biomasa ha dejado de crecer, o sea, en la fase estacionaria. Un metabolito secundario en las dos fases iniciales no se forma, solo se forma cuando empieza la fase estacionaria, hasta acá. Entonces este es un producto que sería un metabolito secundario, una vitamina, una enzima, un antibiótico. Entonces, ¿cuándo pararían ustedes la fermentación? En TD, cuando ya no haya cambios significativos en la formación del producto. Ahí paran ustedes la fermentación, entonces la pararían acá. Ya van a parar la fermentación no en función de la biomasa, sino en función del perfil del producto. Y el producto, en el caso de un metabolito secundario, pues se forma desde el inicio de la fase estacionaria hasta que termine la fase estacionaria. Bueno, también habrá que ver otros casos. Entonces, cuando ya el producto deje de formarse, pues ahí paran la fermentación. Entonces, en ese caso, fíjense que la fase de muerte no nos interesa casi mucho. Entonces, en el caso más extremo, terminamos la fermentación al final de la fase estacionaria o en la fase estacionaria. Entonces, por eso no es que interese tanto modelar la fase de muerte. ¿Para qué queremos gastar una cantidad de dinero en que la biomasa crezca y después ver cómo muere? Queremos es como ingenieros, desde el punto de vista utilitarista, para que se forme biomasa o para que se forme un producto y que ese producto se pueda vender, pero no vamos a generar un cultivo para que se forme una biomasa y después se muera y dejarlo pues hasta que se muera hasta el final, ¿no? Recuerden, estamos hablando de procesos por lotes. En estos dos videos se hizo énfasis en los modelos matemáticos para describir el comportamiento del crecimiento de la biomasa celular, de las células, en un proceso de fermentación o en un cultivo celular. Sin embargo, también se debe modelar el consumo de sustrato. Ya vimos una ecuación para modelar el consumo de sustrato cuando abordamos el modelo de Monod, y también los modelos de formación de producto. Para esta temática yo les recomiendo que lean la sección 11.9 del libro de Pauline Doran, Principios de Ingeniería de los Bioprocesos, que habla sobre cinética de producción en un cultivo celular, así como la sección 11.10 que habla sobre la cinética de consumo de sustrato en un cultivo celular. En estos casos, la velocidad de consumo de sustrato se define como R sub S, que equivaldría a menos ds sobre dt, y R sub p, que equivaldría a dp sobre dt. Bueno muchachos, terminamos de esta manera estas dos partes de la clase pregrabada sobre cinética de crecimiento celular. Con los fundamentos vistos en estas dos partes, ya ustedes disponen de algunas ecuaciones y de los conceptos fundamentales para realizar el taller de fermentaciones sumergidas, en lo que tiene que ver con cultivo por lotes. Bueno muchachos, espero que estén muy bien. Con esto damos por terminado la temática de cinética de crecimiento celular. Hasta luego, cuídense mucho.